Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy al fin ha llegado el día en el que vamos a hablar de la adaptación de Guillermo del Toro de Frankenstein, la ópera magna de Mary Shelley. No sabéis cuánto me habría gustado poder ver esta película en cines, pero no tuve la suerte, así que me tuve que esperar a verla el viernes pasado, que fue cuando salió en Netflix, y solo puedo decir una cosa, y es que me ha encantado, me ha parecido una película de 10 y estoy bastante convencida de que va a ser mi mejor película de este año, porque de verdad me ha fascinado. Así que no me enrollo más en esta intro y vamos directamente a hablar de ello. Bueno, antes de empezar quiero hacer un aviso, aunque imagino que lo entenderéis, y es que este vídeo no va a ser simplemente una reseña de la película, va a ser una comparativa con la novela de Mary Shelley, y esto implica que va a haber spoilers tanto de la película como del libro, así que si no los habéis visto o leído y tenéis intención de hacerlo, pues a no ser que os den igual los spoilers, os recomiendo que no veáis este vídeo hasta que lo hayáis hecho. Y dicho esto, vamos allá. Frankenstein es una novela escrita por Mary Shelley, que además ya no solo la novela en sí, sino el modo en el que fue escrita a mí me parece de leyenda. Aquella noche tormentosa en la villa Diodati de Lord Byron, en la que Mary Shelley, su marido Percy, Lord Byron y el médico de este, Polidori, decidieron hacer una competición y escribir cada uno un cuento de fantasmas. Y en esa misma noche no solamente nació Frankenstein, sino también El vampiro de Polidori, que es la novela que dio el pistoletazo de salida para las historias de vampiros. Así que, bueno, yo creo que esa historia ya de por sí es interesante. Pero bueno, vamos a hablar de Frankenstein. Frankenstein es una novela que se considera precursora del género de la ciencia ficción, ya que explora los miedos al progreso, en este caso a la ciencia y a la salud. En esta novela seguimos a un joven Víctor Frankenstein que, imbuido por sus ínfulas de grandeza, decide jugar a ser Dios e intentar crear vida. Él recompone un cuerpo a base de cadáveres y, en fin, que utiliza la electricidad para insuflarle vida. Para su sorpresa, su experimento resulta bien, pero lo que crea es terriblemente feo y terriblemente aterrador, y Víctor sale huyendo, abandonando a su creación a su suerte. Es entonces cuando nos encontramos con esta criatura que ha sido obligada a nacer, que se encuentra en un mundo hostil en el que todo el mundo no solo lo rechaza, sino también lo atacan por el simple hecho de ser diferente, de su aspecto. Y en esta novela, a lo largo de la historia, vamos a ir viendo esta persecución criatura, creador, que nos va a llevar a la conclusión de la historia. Cierto es que de todas las adaptaciones de Frankenstein que he visto, a mí me parece que desde luego es la más fiel, pero no deja de ser una adaptación. Y dicho esto, quiero dejar algo claro, y creo que esto nos ha pasado a muchos lectores. Yo conseguí desprenderme, ¿no?, de esta actitud hace algún tiempo, y es el tener en mente que las adaptaciones no son transcripciones en imágenes de un libro tal cual está escrito en el libro, sino que se hacen cambios y se hacen modificaciones para adaptar algo que ha funcionado en un medio, que es el escrito, a otro medio totalmente distinto, que es el audiovisual. Entonces sí, hay cambios y tiene que haber cambios, y en este caso a mí me han encantado. Quizás podríamos decir que sucede un poco como con el Drácula de Coppola, y que se nos añade este componente romántico, pero a mí me parece que está muy bien añadido y que tiene su sentido. Vamos a empezar hablando de la película. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, más me ha gustado y que creo que destaca para todos los que somos amantes de las obras de Del Toro es la estética, la fotografía y la colorimetría, y eso es algo que desde luego que se ve en esta novela. Me parece muy curioso que al inicio de la novela se empieza con una paleta de colores muy concreta que luego deja de repetirse a lo largo de la película, y es que, bueno, como ya sabéis, Frankenstein empieza con esta persecución en el Ártico, en el que Víctor acaba llegando a este barco que está encallado, y allí empieza a contar la historia, su historia.
Este inicio de la película tiene una belleza irreal, de verdad. Los colores, esa paleta de azules fríos, dorados y blancos, junto con la nitidez de la imagen y todo, la realidad era que yo la estaba viendo y parecía un videojuego incluso, o sea, me parece una maravilla. Es increíble. Y lo que más me gusta es que una vez vamos a la historia de Víctor y a la historia de la criatura, estos colores cambian, la colorimetría cambia y también cambia la fotografía de la película. En el momento en el que empezamos con la historia de Víctor, tienen muchísimo peso el color rojo, que es el color que lleva su madre, y creo que es algo muy importante. El color rojo en aquella época era asociado a los mártires, y todos, bueno, si habéis visto la película sabéis cómo acaba la madre, y ella vestía de rojo, de arriba a abajo. Después de su muerte, este color se sigue incorporando a la película en pequeños detalles, por ejemplo en el pañuelo que lleva Víctor al cuello, en sus guantes o en el rosario rojo que lleva Elizabeth, y todas estas pistas de rojo creo que tienen mucha relevancia para entender el subfondo del personaje. Otro color que tiene mucha relevancia es el verde. Tanto el rojo como el verde son los colores de las baterías que se utilizan para dar vida a la criatura, y la propia Elizabeth también viste muchísimo de verde. Pero bueno, creo que eso sería ahondar demasiado en cosas que tampoco nos interesan para la película. Para mí, desde luego, que ha sido algo que me ha fascinado, de verdad. La fotografía, el vestuario, la colorimetría me ha parecido una auténtica obra de arte en ese sentido, y súper reconocible. O sea, es imposible ver esta película y no saber que es de Guillermo del Toro. Pero es que desde las selecciones de vestuarios, que siempre son impecables, hasta ciertas escenas que casi que se repiten en algunas de sus películas. Por ejemplo, esta película tenemos una escena en la que Elizabeth baja las escaleras descalza con su camisón, el pelo suelto y un candelabro. Esa misma escena exactamente existe en La Cumbre Escarlata y son de mis escenas favoritas. Creo que es algo súper representativo del gótico y que Guillermo del Toro lo ha interiorizado como su firma. Aparte de todo esto, de la colorimetría, de la imagen, de la fotografía y del valor estético que tienen por sí mismos, creo que también tienen un valor muy simbólico. Y es que estos colores nos dan pistas de ciertas cosas, pero vamos a hablar de ellas más adelante. Pues bueno, el libro y la película empiezan de una forma muy parecida. El libro empieza casi in extrema res, empezamos al final de la historia y luego vamos a ir hacia atrás para tener el relato de Frankenstein y el relato de la criatura, que nos van a llevar una vez más a este punto en el que ha empezado la película, y es en este barco. Es algo curioso, sin embargo, que si no me equivoco, porque la novela creo que la leí por última vez el año pasado, en esta escena en el Ártico es Víctor quien está persiguiendo a la criatura en el libro, y en la película, sin embargo, es al revés. Víctor empieza a contar su historia al capitán, esto es tal cual en el libro, y nos vamos a ir a su infancia. Aquí vuelve a haber más cambios, ya que en la novela Víctor no venía de una familia desestructurada. En la película tenemos a una madre que lo adora y a un padre que es un poco un tirano. Y tenemos a un hermano pequeño cuando, si no recuerdo mal, creo que en la novela eran 2. La cuestión es que durante toda esta trama de la infancia de Víctor vamos a ir viendo cómo se va a ir forjando su carácter como personaje a lo largo de la película, sobre todo cuando es adulto. Y tenemos el hecho de que su madre va a morir en el parto, asistida por su padre, que es el mejor médico que existía, y Víctor tiene la sospecha de que él la ha dejado morir. Vamos a ver aquí dónde se cuecen esos mommy y daddy issues que tiene Víctor, indudablemente. Y vamos a ver a partir de este punto cómo el rojo pasa de ser el color de su madre a ser algo que él incorpora en sí mismo. Tenemos en Víctor la sensación de odio y de venganza para con su padre, no en el sentido de que vaya a hacerle algo, sino en el sentido de que quiere superarlo, sea como sea, y de aquí le viene esta ambición científica y médica que lo va a llevar a estos extremos. Y también tenemos el vacío que le deja la pérdida de su madre, que yo creo que es algo que no deja nunca de superar. Hay algo que me llamó muchísimo la atención a lo largo de la película, y es el verlo constantemente beber leche. Para mí, a ver, a lo mejor estoy viendo más de lo que deberíamos ver, pero me diréis que no es algo que llama la atención, cómo le rellenan el vaso, la copa o lo que sea con leche y más leche y más leche. Yo creo que eso es uno de los indicativos de sus mommy issues, el no haber sido capaz de superar la muerte de su madre, que es algo durísimo para cualquier niño, pero como hombre adulto
pues bueno, sigue siendo algo que llama la atención y desde luego que también se ve reflejado en el uso del rojo a lo largo de la película, sobre todo en el collar de Elizabeth, que a mí me da la sensación, puede que también movidos por el hecho de que tanto Elizabeth como su madre están ambas interpretadas por Mia Goth, de que él ve en ella como un reflejo de su madre y por eso se obsesiona con ella. Bueno, siguiendo de ahí, una vez el padre ha muerto, vamos ya al momento de la historia adulta de Víctor. Y otro de los cambios muy importantes que hay en la película es que la investigación de Víctor no es privada. Tenemos una escena muy llamativa en uno de estos como... ay, no sé cómo se llamaban, estos circos, por así decirlo, que parece un estadio en el que estaba el médico en el centro haciendo, pues bueno, su clase, impartiendo su clase, haciendo su autopsia y todo alrededor sentado de estudiantes, solo que en este caso tenemos a nuestro protagonista Víctor intentando vender su invento, ¿no? Intentando vender la idea de poder vencer a la muerte. Esto, yo creo que toda esta estética junto con todo lo que nos indica la elección de vestuario me hace pensar que la novela está ambientada en un momento de tiempo un poco más antiguo que la película. La película se me antoja ambientada como en la época victoriana, pero creo que también funciona muy bien porque la época victoriana fue una época marcada por el miedo al avance científico y a todos estos experimentos que se estaban haciendo, sobre todo con cadáveres. Entonces es como que encaja muy bien en ese periodo de tiempo. Bueno, ahí tenemos otro de los cambios, ¿no? Que es que la investigación de Víctor no es para nada secreta y no es para nada privada. Y es a raíz de eso que da con su benefactor, con la persona que va a poner los medios para que él pueda seguir adelante con sus estudios. Que todos sabemos que ahí siempre hay una cara oculta que va a acabar pidiéndole algo a cambio. Y resulta que este hombre es el tío de Elizabeth. En la película es la sobrina de este hombre y es la prometida de su hermano. Víctor se va a obsesionar con ella, obviamente, y va a seguir en su investigación, que nos va a llevar a esta torre, otra torre que a mí me recordó, por un lado, muchísimo también a la casa de la Cumbre Escarlata por cómo es por dentro, que parece que está en ruinas, que la naturaleza se ha metido dentro de la construcción, pero también me recuerda mucho a a todas las torres que hemos visto en todas las películas de Frankenstein. Así que hace a la vez un homenaje a toda la historia del cine que lleva esta criatura detrás y también a Mary Shelley y a su propia obra cinematográfica. Otro de los cambios principales se dan ya dentro de la torre una vez Víctor consigue su cometido. En el libro, conforme la criatura cobra vida, Víctor, tal y como os he dicho, huye espantado de terror. Aquí no. Aquí Víctor se queda con la criatura, se queda intentando enseñarle, intentando despertar una inteligencia en eso que ha creado. Pero Víctor es un hombre egoísta, es un hombre volátil, violento, egocéntrico y está muy frustrado por los pocos avances que está llevando a cabo. Todo se ha dicho que los métodos que utiliza son parecidos a los que utilizaba su padre con él y es totalmente erróneo. Y aquí una vez más es cuando entra otro cambio bastante importante con la novela y es el hecho de que no solamente Víctor se queda con la criatura, sino que llegan su hermano y Elizabeth y ambos ven a la criatura y están un tiempo allí conviviendo con ella. Esto jamás sucede, como bien lo sabéis si habéis leído el libro, pero da pie a otro de los puntos claves de la historia, que es la relación de Elizabeth con la criatura. Elizabeth la ve y la forma de interactuar con el monstruo es totalmente distinta de la de Víctor. Ella encuentra en la criatura aquello que estaba buscando, ¿no? Encuentra la pureza, la ternura, encuentra un ser en el que se ve reflejada. Y eso va a desatar los celos de Víctor, que va a luchar por destruirlo. Tenemos una escena increíble en la que destruye la torre, y esto acaba teniendo consecuencias nefastas para prácticamente todo el mundo. Y a partir de ese punto es cuando vamos a empezar con la historia del monstruo, porque si nos acordamos, estamos realmente en aquel barco encallado en el Polo Norte. Pues bueno, la criatura llega a bordo y decide que quiere contar también su historia. Y la retoma aquí. Él no se acuerda de nada, ha conseguido sobrevivir y huye, perseguido por cualquiera que lo ve, hasta que llega a un granero en el que vive una familia y oculto se dedica a espiarlos e intentar aprender de lo que ellos hacen mientras los va ayudando.
En esta parte de la historia hay un momento muy tierno que es cuando el monstruo al fin se relaciona con el anciano. El anciano es ciego y es ahí cuando vemos la superficialidad de la sociedad, ¿no? Que esto también es uno de los temas que Mary Shelley quería transmitir en su libro, el hecho de que juzgamos simplemente por lo que vemos, no por lo que hay debajo, que es algo que es capaz de hacer Elizabeth y es capaz de hacer este hombre que es ciego y que no ve la fealdad o la monstruosidad de la criatura. Sí que es cierto que este personaje, el ciego, es claramente más avispado en la película que en el libro y bueno, al final también es muy trágico. Otro de los momentos claves, una vez la criatura ha aprendido, todos sabemos que va a pedirle a Víctor que le cree una compañera, porque él sabe que no puede morir, sus heridas se regeneran, su condena es estar siempre solo, porque la sociedad y los hombres jamás lo van a aceptar. A lo que Víctor se niega. Esto sucede tanto en la película como en el libro, pero entonces la criatura en el libro decide que va a destruir todo lo que tiene Víctor. Si a él no le queda más remedio que estar solo, pues lo mismo va a pasarle a Víctor. Y la criatura mata a Elizabeth. Esto en la película no es así. Elizabeth se había guardado desde aquella primera vez que lo vio una hojita de árbol que había caído que la criatura le había dado, y cuando lo vuelve a ver ella corre a abrazarlo y es Víctor quien mata a Elizabeth. Y una vez llegados a este punto es cuando empezamos a la persecución monstruo-creador, creador-monstruo, así a lo largo de toda la historia hasta el final. Ahora bien, tal y como habéis visto, hay bastantes cambios. Creo que uno de los más interesantes es que el personaje de Víctor es más odioso, todavía si cabe en la película que en el libro, y vamos a ver cómo el monstruo se va humanizando a lo largo de toda la trama y cómo el humano va haciéndose cada vez más terrible hasta convertirse en un monstruo. Hay una frase muy interesante del monstruo que es yo no pedí vivir, tú me obligaste a esto, o sea, no me puedes dejar así. Toda esta reflexión, yo creo que al final Guillermo del Toro lo que pretendía era contarnos más bien la historia desde el punto de vista de la criatura, ponernos más en su lugar y explorar lo que es verse totalmente rechazado por cualquier persona, por cualquier igual, incluso por el hombre que te dio la vida, y es totalmente descorazonador. De verdad, yo acabé llorando con esta película. Vemos también la relación que se da con Elizabeth, que si bien es algo que no aparece en el libro, por lo menos para mi interpretación del libro es algo que tiene mucho sentido, porque si habéis leído a Mary Shelley sabéis que todas sus novelas tienen mucho de sí misma y tienen mucho de su vida y de la gente que les rodeaba, y yo veo en Frankenstein mucho de la sensación de sentirse desplazado, desolado, abandonado absolutamente por todo el mundo si no encajas en lo que la sociedad consideraba que tenías que ser. Y eso sucede un poco también con Elizabeth. Elizabeth es una chica que al final no tiene ningún tipo de control sobre su vida y que vive en espera a que los demás decidan qué es lo que hay que hacer con ella. Y ahí tenemos ese paralelismo entre la criatura y la mujer, que es algo que yo sí que vi en la novela, a raíz de haberla leído varias veces. Y me parece muy interesante que lo ponga en el libro porque explora también ese punto de vista de la novela de una forma un poco más explícita. A mí es algo que me ha fascinado, de verdad, la forma en la que Guillermo del Toro ha sabido adaptar esta novela con tanta sensibilidad y con tanto mimo. A ver, él llevaba planeando esta película casi tantos años como yo llevo en la Tierra, o sea, no me sorprende que le haya salido de esta manera porque a mí me ha parecido una auténtica joya. Sí que es cierto, ya que nos ponemos, que el inicio es un poco lento y hasta que entramos en materia, pues bueno, tenemos toda esta escena en el Polo Norte que, bueno, tenemos una pelea que parece más bien típica de una película de acción. Luego tenemos la parte de la infancia de Víctor, que es muy introductoria y muy lenta, pero la película acaba tomando ritmo y de verdad os digo que fueron las 2 horas y media más cortas de mi vida, se me pasó volando. La pienso ver otra vez porque la tarde que la estábamos viendo nos molestó todo el mundo que podía molestarnos y además varias veces y fue muy frustrante, pero bueno, tengo pendiente volver a verla. Por último quería comentar que es es terror gótico, pero tiene un componente de gore, podríamos decir. Y yo no tengo ningún problema con el gore, lo puedo soportar muy bien, a no ser que esté tratado de una forma médica. Yo soy de esas personas que cuando en una película o en una serie o incluso en la realidad ves un bisturí o una aguja acercarse a la piel o a la carne de alguien, tengo que girar la cara. Pues bueno,
Es que esa escena en la que Víctor empieza a trabajar quirúrgicamente para extirpar miembros a cadáveres y acabar montándolos, wow, se me hizo potente. Y lo que más me gustó en este sentido es la banda sonora. Yo soy una persona que se mete en las películas y normalmente no presto atención a la banda sonora, pero en este caso yo creo que estaba tan bien elegida que no pude evitar prestarle atención, sobre todo en esta escena. O sea, es que la música y esta escena que a mí me resultó tan gore, cuando vemos cómo va cortando piernas, cómo va separando músculos, cómo va desollando a los cadáveres y cómo lo va juntando todo en su criatura, con esta música tan... no me pegaba para nada, pero a la vez quedaba súper bien y le da una especie de ambiente o estética a esta escena que hace que se me quedara grabada totalmente en la memoria, y para mí fue sublime. Creo que es una obra de arte, o sea, creo que mezcla muy bien la esencia de Del Toro con la novela de Mary Shelley e incorpora incluso elementos de otras adaptaciones al cine de este gran clásico, y creo que es un auténtico homenaje, es una carta de amor al final. A mí me pareció preciosa, os la recomiendo muchísimo, es una película de 5 estrellas, la pienso volver a ver y estoy convencida de que va a ser la mejor película que voy a ver este año. Muchas cosas tendrían que pasar en estos 2 meses que quedan para que yo me encontrara con otra película que me gustara más que Frankenstein. Así que si todavía no la habéis visto, por favor hacedme caso y dadle una oportunidad porque vale muchísimo la pena. Y nada chicos, esto es todo lo que quería contaros sobre Frankenstein de Guillermo del Toro y su comparativa con la novela de Mary Shelley. Decidme en los comentarios si ya la habéis visto y qué os ha parecido a vosotros. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, esta comparativa, hasta aquí llega mi declaración de amor por la nueva película de Guillermo del Toro. Espero que le deis una oportunidad si es que todavía no lo habéis hecho, y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.